este video veremos el tema razones trigonométricas. Vamos a ver algunas razones muy conocidas: seno, coseno y tangente. ¿Y qué es una razón? Una razón tiene que ver con el vínculo que hay entre dos magnitudes que son comparables entre sí. En este caso son los elementos de un triángulo. ¿Cómo podemos comparar el cateto contiguo o adyacente, el opuesto o la hipotenusa? Vamos a considerar el ejemplo con este triángulo rectángulo, con un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto. Recordando que el ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Si ustedes notan, en esta parte que voy a estar señalando con la pluma, aquí en esta parte se encuentra el ángulo recto. Y es el ángulo que se forma de 90 grados. Ahora, en este ejemplo vamos a estar calculando o vamos a tomar como referencia el ángulo A. Este ángulo que ustedes están observando aquí, lo voy a señalar con el láser, este de aquí. Este es el ángulo A. Ahora, ¿cuál sería el cateto opuesto en base a este ángulo? En base al ángulo A. Bueno, pues su nombre lo dice, el que se contrapone. Aquí está el ángulo A y del lado opuesto está el cateto opuesto. También tenemos, bueno, en el caso del cateto opuesto está frente del ángulo. Recuerden, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. El cateto contiguo o adyacente es el cateto que está en contacto con el ángulo. Si ustedes notan, aquí está el ángulo y este es el cateto. Este cateto está en contacto con el ángulo, por eso se le llama cateto contiguo o adyacente. Recuerden que los catetos son los lados del triángulo. Y en el caso de la hipotenusa, es el elemento, en este caso, es el elemento más grande. Si ustedes notan, este lado es el más grande que el cateto opuesto y más grande que el cateto adyacente. Entonces esta es la hipotenusa. Ahora, vamos a ver algunas razones matemáticas, trigonométricas. Recuerden que ya habíamos visto que es una razón. ¿Y para qué nos sirven estas razones? Nos permiten relacionar los lados con sus ángulos. Y esto nos va a servir para calcular distancias de un elemento, de un punto a otro punto, el tamaño de un elemento. Tiene muchísimas aplicaciones, son muy importantes en las matemáticas. Miren, vamos a hablar del seno. El seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Una razón es en este ejemplo que estamos viendo es una división, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de esa forma se saca el seno. Y el coseno es el cateto adyacente o contiguo entre la hipotenusa. Y en el caso de la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente o contiguo. Esto nos va a permitir calcular los ángulos de nuestro triángulo. Ahora, esto va más allá. Si nosotros tenemos un problema, podemos escoger cualquiera de estas razones trigonométricas y hacer un despeje dependiendo de los datos que tenga. Y despejando los elementos que yo, el elemento que me haga falta, que yo necesite calcular, ya podré hacer o resolver el problema. Claro, esto depende del problema que esté resolviendo. Miren, vamos a ver primero este problema. Determina si los lados A, B y C de cada uno de los siguientes triángulos rectángulos son la hipotenusa, el lado opuesto o el lado contiguo al lado que representa, al lado del ángulo que representa. Vamos a ver este ángulo. Vean este ejemplo. Vean este triángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo.
¿qué representa el ángulo, el cateto o el lado A? Este lado es el ángulo, el lado adyacente, el cateto adyacente o contiguo. ¿Por qué? Porque si ustedes notan está o forma parte, como habíamos visto aquí en el anterior, en las diapositivas anteriores, es el cateto que está en contacto con el ángulo. Y efectivamente A es el que está en contacto con el ángulo. B sería el cateto opuesto. El cateto opuesto, como habíamos visto en esta parte, es el que está frente al ángulo. Y aquí está el ángulo y está enfrente el cateto. Y C es el lado más largo, que es la hipotenusa. Veamos aquí en este otro ejemplo. Tenemos aquí el ángulo. A representa en este ejemplo la hipotenusa, que es el lado más grande. B es el cateto o el lado opuesto, porque está frente al ángulo. Y C sería el cateto contiguo o adyacente, porque está en contacto con el ángulo. Vamos a ver cómo resolver un problema. Veamos este problema. El problema 2. Desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura bajo un ángulo de 42 grados. Calcular la distancia que hay desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos. Y aquí está la representación con un triángulo rectángulo. C es el supermercado. B es el ático del edificio, es decir, la parte más alta del edificio. A es la puerta de la entrada al edificio y X es la distancia que vamos a averiguar, es decir, qué distancia hay del supermercado a la puerta del rascacielos. Tenemos que pensar cuál de las siguientes, en este caso vamos a utilizar estas tres, vamos a definir cuál de estas tres nos va a servir. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Me sirve esa razón? Piensen. Coseno, tengo el cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente, que es el cateto opuesto entre adyacente. ¿Cómo vamos a averiguar cuál es la que nos sirve? Claro, en algunos problemas se puede resolver con cualquiera, que puede ser con más de una razón trigonométrica para encontrar el resultado. Miren, por ejemplo, en este caso, yo conozco el cateto opuesto. El cateto opuesto son 527 metros. Y voy a averiguar el cateto adyacente. Y conozco el valor del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 42 grados. Entonces veo cuántos datos tengo. Vean el seno del ángulo. Sí tengo el cateto opuesto, pero me hace falta la hipotenusa. Entonces, me podría funcionar. Tengo dos datos, tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Pero cuando yo resuelva, me va a dar como resultado la hipotenusa, que es el elemento que me hace falta. Lo puedo hacer así, sería un paso más largo. Averiguar la hipotenusa y luego con el teorema de Pitágoras hago un despeje, pero sería más complicado. En el caso de coseno, tengo el cateto aquí adyacente y la hipotenusa, pero acuérdense que desconozco la hipotenusa. Entonces, tampoco me funcionaría para hacerlo rápido. Sin en cambio, nos vamos a la tangente. ¿Tengo el valor del cateto opuesto? Sí. Y tengo adyacente, que es este. Este es el adyacente. X es el adyacente porque está en contacto con el ángulo. Y X es la que necesito averiguar. Y tengo el valor del ángulo. Entonces la razón que es la más apropiada es tangente, porque aquí directamente me va a salir el cateto que yo necesito, que es el adyacente. Acuérdense que en las anteriores me salía la hipotenusa o algún otro elemento, y aunque sí lo puedo hacer, sería un paso más largo. Tendría que utilizar otro método, pero aquí el que más se ajusta es la razón tangente. Veamos la solución.
Tenemos aquí que la distancia es x, ya lo habíamos identificado. Ahora, ¿cómo vamos a averiguar x? Vamos a sustituir los elementos en la razón trigonométrica. Aquí está la razón, ya dijimos que es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces en la parte de arriba pongo el opuesto. En la razón pongo que vale 527 el cateto opuesto. El cateto contiguo o adyacente es el que está abajo y es el que desconocemos. Y conocemos el ángulo que está del lado izquierdo, que es la tangente de 42. Tenemos que hacer un despeje. Tenemos que despejar x para poder averiguar precisamente la distancia que hay entre el mercado y el rascacielos, la puerta del rascacielos. Y hacemos un despeje muy sencillo. A ver, esta x, recuerden, está dividiendo a 527. ¿Qué hago? La paso multiplicando del lado izquierdo. Y al pasarla multiplicando se queda una multiplicación, tangente está multiplicando. Como está multiplicando tangente, la paso del lado derecho y pasa dividiendo. Hagan de cuenta que nada más se hace un intercambio. Se hace un intercambio, x se pasa del lado izquierdo y tangente se pasa del lado derecho. Se pasa dividiendo y la otra pasa multiplicando. Se hace el despeje y ahora sí, tomamos la calculadora y dividimos 527 entre, y ustedes agarran su calculadora y buscan tangente y ponen tangente y ponen solamente 42 y le dan igual. El resultado es 585.293. Entonces la distancia del supermercado al rascacielos es de 585.293 metros. Bien, este es un ejemplo. Veamos otro problema más. Dice, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Puede que el poste se esté cayendo y lo quieren amarrar o algo así. A ver, ¿qué conozco? Conozco el ángulo. Conozco el cateto opuesto. Desconozco el adyacente. Sin en cambio, aquí lo que me está pidiendo averiguar no es el cateto adyacente como en el ejemplo anterior. Lo que nos está pidiendo averiguar es la hipotenusa, porque se va a amarrar un cable de la punta del poste hasta la parte donde está el ángulo. Y dice, calcular el precio del cable si cada metro vale 12 pesos. Veamos, ¿cuál me conviene? Ahorita ya no me conviene tangente, porque sí tengo el cateto opuesto, pero si yo hago un despeje, lo que voy a averiguar sería el cateto adyacente, y no me interesa el cateto adyacente. Coseno, tengo la hipotenusa, si me puede servir, pero no tengo el cateto adyacente. No tengo ni la hipotenusa ni el adyacente, tengo dos datos desconocidos, no me sirve. Sin en cambio, seno sí me sirve. ¿Por qué? Porque seno tengo el ángulo, sí. Desconozco la hipotenusa, pero tengo el cateto opuesto. Y con un despeje yo puedo averiguar la hipotenusa. Veamos cómo lo podemos hacer. ¿Cuál sería la solución? Veamos. Conocemos el lado opuesto, que son 20 metros. Utilizamos el seno para calcular la hipotenusa del triángulo. Lo representamos aquí, sin del ángulo es igual a A entre la hipotenusa. Ahora, nosotros queremos averiguar la hipotenusa, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un despeje. Ahora, vamos a despejar. Recuerden cómo lo hicimos hace rato. Seno, en el caso de la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, y recuerden que queda de este lado, sería h por sin. Pero sin, como quedó multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Es como hacer un intercambio nada más en este tipo de despeje. El h lo paso acá donde está sin, y sin lo paso, o seno lo paso a donde estaba h.
y hago el despeje. Ahora sí sustituyo los elementos. Tengo que el cateto, en el caso de el cateto opuesto vale 20. Y abajo quedó dividiendo el seno de 30. Es decir, el 30 es este ángulo. Y ahora sí, agarro la calculadora para averiguar la hipotenusa. Divido 20 entre el seno de 30. Es decir, pongo 20 en la calculadora entre, busco la opción de la calculadora que diga sin y pongo el 30, le doy igual y me va a dar que es 40 metros. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 40 metros. Ahora, no hemos terminado el problema, porque nos está preguntando calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12. Ya encontramos los metros. Los metros son 40, pero cada metro vale 12 pesos. Lo multiplicamos entonces 40 por 12 y nos da que son 480 pesos. Será lo que gastaremos en el cable por 40 metros. Ahora, les toca hacer un ejercicio. ¿Qué van a hacer? Primero, en este ejercicio van a resolver este problema. Dice, Ramiro está volando su cometa, o un papalote, y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la cometa comienza a sus pies. Es decir, que comienza a sus pies y termina a 6.7 metros. Y el ángulo que forma el cable con el suelo es de 39 grados. La pregunta es, ¿a qué altura se encuentra la cometa? Tienen que examinar qué razón les funciona. Primero, tengo mi ángulo, vale 39. Tengo el cateto adyacente, vale 6.7 metros. ¿Qué voy a averiguar? La altura del suelo hasta el cometa. Tengo que averiguar el cateto opuesto. ¿Cuál me va a servir? Si ustedes notan, podemos utilizar tangente. ¿Por qué podemos utilizar tangente? Porque voy a averiguar el cateto opuesto. Pero ya tengo más bien dicho, el cateto adyacente que va a ir acá abajo, aquí. Y tengo también, en este caso, tengo la tangente del ángulo. Ya nada más hago un despeje. Y este despeje está más sencillo, miren, vean. Aquí arriba pondría, en este caso el opuesto es la X. Abajo, en donde dice adyacente, pondría 6.7. Y acá pondría tangente de 39. Y lo único que haría que el adyacente está dividiendo, lo paso multiplicando. Y ya el cateto opuesto sería entonces, cateto opuesto o la X sería igual a el cateto adyacente, que será 6.7 por la tangente del ángulo, que sería 39. Esa es la idea de cómo resolver este problema. Ahora, veamos el ejercicio 2. Se desea sujetar un árbol de 30 metros de altura. Este ejercicio también quiero que lo intenten hacer, que lo hagan más bien dicho. Se desea sujetar un árbol de 30 metros de altura con un cable, que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 45 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 20 pesos. Si ustedes notan, es muy similar al ejemplo que ya analizamos, nada más cambian las medidas. En ese ejemplo nosotros utilizamos el seno. Igual aquí se puede utilizar el seno. Recordemos que todos estos problemas se pueden resolver por distintos métodos. Hay quien decide un camino más largo y quizás diga, pues yo primero voy a averiguar la hipotenusa y luego con el teorema de Pitágoras voy a averiguar el otro cateto. Se pueden hacer, pero recuerden que traten de buscar la opción más corta. Bien, esto es lo que tiene que ver con razones trigonométricas y la aplicación en el caso de estos dos ejemplos de seno y tangente. Y coseno se hace de la misma forma. Coseno igual, nada más hay que averiguar qué elementos tengo de mi triángulo rectángulo, de mi problema, y ahora sí empiezo a sustituir, dependiendo del problema.
Bien, eso es lo que tiene que ver con este video explicativo de las razones trigonométricas.